los estremeció. Zaharova puso contra las cuerdas al occidente colectivo. Y es que la portavoz de la Cancillería rusa reaccionó de manera fulminante a los anuncios de la élite occidental sobre el bloqueo de los activos rusos. La contundente respuesta de la vocera del Kremlin, María Zaharova, cayó como un rayo en Occidente luego de referirse a un extenso arsenal de medidas que serán emitidas por el gobierno de Vladimir Putin si bloquean los activos rusos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Zaharova lanzó una advertencia contundente sobre un vasto arsenal de contramedidas rusas en respuesta a la posible confiscación de activos rusos. La portavoz del Kremlin dejó claro que esta acción podría tener consecuencias devastadoras para las propiedades occidentales en Rusia. El arsenal de contramedidas que planea Moscú frente a la confiscación de sus activos es extenso y devastador. Podría impactar gravemente propiedades y fondos occidentales bajo jurisdicción rusa, dejando a las economías occidentales en un estado de incertidumbre. Recientemente, María Zaharova, representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, afirmó: «Nuestro país posee cantidades significativas de fondos y propiedades occidentales bajo jurisdicción rusa». Estas declaraciones no son una mera advertencia, sino una clara señal de las intenciones rusas. Todo esto puede estar sujeto a la política de respuesta rusa y a acciones de represalia, agregó la portavoz del Kremlin durante una sesión informativa. Las implicaciones de estas palabras son profundamente inquietantes para Occidente, que ahora debe considerar las posibles repercusiones. Zaharova subrayó que el arsenal de contramedidas políticas y económicas de Rusia es vasto y cuidadosamente planeado. Sin embargo, no se revelará la naturaleza exacta de estas acciones de represalia, manteniendo a sus adversarios en un estado de tensión y especulación constante. Según la portavoz, la Federación de Rusia ha recibido señales directas de varios países del G7, indicando que no todos están alineados con las medidas propuestas contra Rusia. Esto evidencia fisuras significativas en la unidad occidental frente a Moscú y el temor a la posible respuesta rusa. Zaharova mencionó que varios países del G7 han comunicado que no serían ellos quienes tomarían estas medidas contra Rusia, sino otros estados del grupo. Este temor a la respuesta rusa demuestra el poder de disuasión de Moscú en el escenario occidental. El 14 de junio, los países del G7, en su cumbre en Italia, anunciaron que proporcionarán a Ucrania préstamos por valor de unos $50.000 millones para finales de 2024. Este anuncio ha provocado una fuerte reacción de Moscú, que no dejó espacio para dudas sobre su disposición a tomar represalias. Las declaraciones del G7 dispararon las tensiones en el Kremlin tras anunciar el millonario préstamo a Kiev que se reembolsaría con los ingresos de los activos rusos. El documento indicaba que en este caso las tenencias soberanas rusas permanecerían congeladas. Además, el G7 prometió seguir aplicando una presión significativa sobre los ingresos rusos provenientes de la energía y otras materias primas. En su declaración, los líderes también amenazaron con medidas drásticas, como las entidades que ayuden a la Federación Rusa a eludir las sanciones, intensificando la guerra económica. De igual forma, pidieron a las instituciones financieras que dejaran de apoyar inmediatamente a Rusia y prometieron tomar medidas para contenerlas, apuntando a China e Irán, entre otros. Las sanciones se expanden y los aliados de Moscú también están en la mira, pero ¿lograrán realmente sus objetivos? Esto, sin duda, detonó la ira del Kremlin. El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló al instante que la inmovilización de activos rusos por parte de Occidente es un robo que no quedará impune. Sus palabras cayeron como un rayo en la élite occidental. Los países occidentales han congelado los activos rusos y las reservas de divisas. Ahora están pensando en cómo proporcionar al menos alguna base legal para finalmente apropiarse de ellos. Así señaló Putin. Pero a pesar de todas las artimañas, el robo ciertamente seguirá siendo un robo. Y por otro lado, no quedará impune, añadió. El jefe de Estado señaló que con tales acciones,
los países occidentales están un paso más cerca de destruir el sistema que crearon y que les aseguró la prosperidad durante décadas. Estas acciones, advirtió, podrían tener consecuencias desastrosas para el orden económico mundial. Para Moscú, los estados occidentales no tienen bases legales para realizar tal transferencia de ganancias, y las acciones de estos países pueden acelerar la desdolarización de las economías mundiales. El impacto potencial de estas medidas es incalculable. De acuerdo a los reportes de los últimos datos, desde febrero de 2022, los países del G7, la Unión Europea y Australia han congelado 260.000 millones de euros de activos del Banco Central. Esta cifra monumental es un símbolo del creciente conflicto económico entre Rusia y Occidente. Cabe mencionar que unos 260.000 millones de euros equivalentes a 281.000 millones de dólares en activos rusos, como las reservas de los bancos centrales, han sido congelados tras las sanciones a Moscú por el conflicto en Ucrania. Cerca de 190.000 millones de euros de estos activos están depositados en Euroclear, un depositario central de valores con sede en Bélgica. Al respecto, la directora de la plataforma internacional Euroclear en Bélgica, Liv Mostry, señaló en febrero que la transferencia de los ingresos de los activos a Rusia como ayuda a Ucrania está muy cerca de una confiscación indirecta. Esta decisión podría impactar en los mercados de la misma forma que una confiscación directa, causando una gran convulsión económica. El economista Alexander Dubček predijo problemas para el dólar tras la transferencia de beneficios de los activos rusos a Kiev. El experto reveló que la transferencia de beneficios de los activos rusos a Ucrania tendría un impacto negativo en el dólar y traería graves consecuencias para Occidente. Según Dubček, Rusia tiene todas las herramientas para una respuesta. Además, con estas acciones, Occidente socava la confianza de varios países en el sistema financiero internacional. Esto demuestra al mundo que es peligroso tratar con estos países, contar con la estabilidad en las relaciones con ellos y en el uso del dólar y el euro, comentó. El usar activos como influencia sobre los estados podría tener repercusiones devastadoras para la confianza ya erosionada en las divisas occidentales. Otros países están tomando medidas, como China, reduciendo la proporción de sus reservas en euros y dólares. El proceso de desdolarización está en marcha y debido a estas acciones puede acelerarse aún más, afirmó el economista. Previo a esto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que transferir ganancias de los activos rusos a otros fines es una violación de todas las reglas y normas del sistema financiero y económico internacional. Esta flagrante vulneración no quedará sin respuesta por parte de Rusia. Moscú supervisará minuciosamente cómo Europa realiza el proceso de confiscación de los ingresos y también evaluará las consecuencias de estas acciones, desarrollando una respuesta que mejor se adapte a los intereses de la Federación Rusa. El Kremlin está listo para tomar medidas decisivas. Por su parte, Maria Zaharova advirtió que hay importantes cantidades de fondos y propiedades occidentales que están bajo jurisdicción rusa que podrían ser objeto de represalias por parte de Moscú. Las represalias podrían ser implacables y alterar el equilibrio económico global. ¿Correrá Occidente con los riesgos? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.